El tema de la violencia hacia las mujeres, el tema de la violencia sexual, no es solamente un tema de cifras, es un tema también que tiene que atenderse y en eso se enfocará el gobierno capitalino. Al respecto, la atención a las mujeres por parte del Ministerio Público, también lo aseguraron en esta conferencia, debe ser una prioridad para este y todos los gobiernos de México. Para hablarnos de cuál debe ser la labor en estas agencias especializadas, hoy nos acompaña en el estudio de Café Capital Aleida Hernández. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Aleida, muchísimas gracias por visitarnos en esta mañana. Un tema importante, gracias, pues para todos los habitantes de la Ciudad de México, el tema de la atención a las víctimas de violencia sexual, no nada más por parte de la Fiscalía, es un tema de la recepción de las denuncias, es un tema de una atención integral. Sí, claro, gracias por la invitación. Es un tema de primer orden. En la capital estamos viviendo situaciones muy delicadas y en todo el país, hay que decirlo, y es un paso adelante configurar, crear, reinaugurar este tipo de agencias. Aquí las personas que lleguen en una situación de agresión sexual, por ejemplo, una mujer que llega agredida sexualmente, no solamente va a poder interponer la denuncia, sino que también va a recibir atención psicológica, atención médica, entre otros, y si tiene sus hijos va a poder tenerlos allí. Lo más importante de esas agencias es cómo atienden las personas que están allí. Claro. O sea, más allá de las cuestiones físicas que son muy importantes, lo importante es que las personas que están allí, los funcionarios, las funcionarias, tengan una atención con perspectiva de género y sobre todo, y eso es muy importante, Alejandra, sensibilidad ante la situación en la que se encuentra la mujer que llega a denunciar. Que mucho pues ha anunciado el gobierno capitalino, hablando particularmente en este tema, el de la atención de la violencia contra las mujeres, que se capacitaría a los servidores públicos, particularmente a los ministerios públicos quienes se encargan de recibir a las mujeres luego de que son víctimas de violencia. Ayer durante este anuncio hablaban de que también las personas que están conteniendo a las víctimas van a recibir atención psicológica, van a recibir capacitación especializada y que su ambiente de trabajo sería adecuado. Qué importante verlo desde este punto de vista, que quienes ofrecen este servicio, quienes garantizan la estabilidad de las víctimas, estén también en buenas condiciones psicológicas. Sí, por lo regular nos olvidamos de en qué condiciones están las personas que atienden, las personas que están en el Ministerio Público, en las agencias, etcétera, y ellas también están recibiendo mucha situación de estrés emocional. Entonces, cuando estuvimos en el grupo de trabajo de la alerta de violencia de género, la anterior, ya ves que son varias las que están en proceso, allí decíamos en las recomendaciones que uno de los elementos importantes era, además de dar presupuesto, mejorar las condiciones físicas de las agencias y de las instituciones, era muy importante que las personas que atienden tuvieran contención emocional y tuvieran también atención psicológica, porque ¿cómo van a atender bien si están todo el tiempo ellos reaccionando y padeciendo la situación de estar escuchando casos muy duros, muy fuertes, que luego no pueden procesar fácilmente y sacarlos? Entonces reaccionan también muchas veces con frustraciones, con enojos y demás. Que ahora, bueno, hay que decirlo también, la Fiscalía tendrá un reto importante de recuperar la confianza de las mujeres, las niñas, las adolescentes víctimas de violencia denunciantes. Pues es conocido por todos pues el tema de la revictimización, la falta de empatía con la que muchas veces se llegó a tratar a las víctimas. Tendrán ahora esta importante tarea. ¿Será algo fácil, Aleida? No es fácil, pero creo que se está teniendo una voluntad que se expresa en ciertas acciones como las que estamos viendo. Me parece que es muy importante lo que acabas de decir, lo que dicen siempre los familiares, es la falta de empatía de las personas que las atienden, que incluso les dan la información, les dan la noticia de que su hija, por ejemplo, una madre, de que su hija fue asesinada brutalmente, se lo dicen como cualquier cosa. Eso es algo que tienen que poner mucha atención las instituciones, la sensibilidad ante estas tragedias, porque son tragedias, y que luego se vuelve toda una complicación por por las instituciones, por cada oficina, por cada funcionario o funcionaria que lo maltrata. Entonces hay una revictimización y hay una actitud de muchas instituciones y de muchas personas que están en las instituciones de no importarles lo que les está pasando ya de por sí a las víctimas, ¿no? Y además este importantísimo tratamiento humanizado también se requiere de otro apoyo integral, tratamiento psicológico, por supuesto, asesoría legal y tratamiento médico que contarán en estas agencias. Eso es lo interesante de esta agencia modelo, que allí mismo van a tener personal capacitado para atenderlas médicamente, para atender a las personas psicológicamente.
además de lo jurídico. Y otro dato interesante de esta agencia es que no van a tener que confrontarse ni encontrarse en ningún momento el agresor con la víctima. Tienen entradas distintas y eso es muy importante porque ponerlas otra vez enfrente del agresor es volver a colocarlas en la situación en la que ya vivieron y que fue terrible, ¿no? Pues bueno, ahora tocará por supuesto a las autoridades, a los medios de comunicación, a los especialistas como tú, Aleida, pues a difundir esta información para que aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencia, bueno, pues sepan que tienen una alternativa, una herramienta diferente en procuración de justicia y atención pues a las secuelas que deja un hecho como este. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, Aleida Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades de la UNAM. Gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más que para la selección de la fiscal en feminicidio es importante que se elija a una persona muy capacitada, pero sobre todo muy sensible a estos temas, claro, que no va a ignorar la tragedia en la que se encuentran las mujeres que viven estas situaciones de violencia feminicida y las familias que viven mujeres que han sido lamentablemente asesinadas. Esperemos que este nombramiento se dé con estos estándares que comentas. Aleida, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.